Buenos días, chicos. Bienvenidos a la clase. Vamos a esperar un minutito más. De pronto, el señor Aníbal Vladimir está en la clase. No, Presente, Inge. sí. ¿Está Sí, bien escrito su apellido? sí, así como está ahí, es Aníbal Vladimir Gaguiñay Salcán. No le escucho. Sí está escrito bien. Ah, ya. Gracias. Les voy a compartir ya la pantalla, por favor. Es que se abre la clase. ¿Ya? ¿Sí estamos mirando? Sí. Ya. Sí, profe. Gracias. En esta clase, ayúdenme, en esta clase es que tenemos muchos estudiantes. 57. ¿Sí o no? Parece que sí, están poquitos. Sí, doctor. Ya, bueno. Vamos a empezar recordando lo que habíamos visto la clase anterior, ¿no es cierto? Y entonces nosotros habíamos visto unas proposiciones a las cuales se les habían denominado tautologías, ¿sí? Y habíamos indicado que estas se utilizan cuando yo realizo deducciones en las teorías matemáticas, o sea, cuando yo hago demostraciones, ¿sí? Para eso me son útiles estas tautologías. Y habíamos dado una inducción de cuál sería la traducción de dos conectivas lógicas. Una de ellas era la implicación y otra era el bicondicional o la doble implicación. Habíamos dicho que el condicional, ¿sí? P implica Q, tiene un significado, ¿no es cierto? La proposición P y la proposición Q, que están enlazadas con la conectiva implica, tienen un significado. Habíamos dicho que el P es el antecedente y el Q es el consecuente. ¿De acuerdo? Ya, ¿qué más habíamos dicho? Que esa proposición P se conoce también como premisa y esa proposición Q se conoce como conclusión. Que esa proposición P se conoce como hipótesis y que esa proposición Q se conoce como tesis. ¿Cuándo? Cuando estas proposiciones están conectadas con el conectivo lógico de la implicación. Ya habíamos dicho que hay algunas maneras de leerlo. Una de ellas era P implica Q, y habíamos dado un ejemplo, ¿no? La otra, si P, Q, si P, entonces Q, P es suficiente para Q, y la otra era Q es necesario para P.
Sí, entonces esta traducción es importante siempre tenerla en cuenta para poder entender lo que sigue, ¿no? Y habíamos dado también la traducción de la doble implicación, ¿sí? Entonces tenemos el conectivo, dos proposiciones conectadas con el bicondicional. Entonces se lee P si solo si Q, y habíamos dado un ejemplo también. Ya, y ahora sí, con esas aclaraciones habíamos dado la definición de tautología. ¿Qué habíamos dicho de la tautología? ¿Qué es una tautología? Que una tautología Es es una verdad. verdadera independientemente de las proposiciones que la forman. Si me repite, por favor, le escuché recortado. Que una tautología siempre es verdadera independientemente de las proposiciones que la forman. Exactamente, ¿sí? Eso tiene que tener claro, porque si yo le indico, a ver, demuestra que la siguiente proposición es una tautología, ¿sí? Y usted no tiene el significado de lo que significa ser tautología, independientemente va a poder responder a la pregunta, ¿sí? Entonces, mire, una proposición que se expresa mediante otras proposiciones, ¿de acuerdo? ¿Qué querrá decir esto de que una proposición que se expresa mediante otras proposiciones? ¿Cómo se llamaban esas proposiciones? Tenían una denominación. Cuando hicimos las generalidades lo vimos. ¿Se acuerdan cómo se llamaban? ¿No eran proposiciones compuestas? Proposiciones compuestas. Así es, o formas proposicionales, que en algunos textos también se utiliza esa denominación. Entonces, ese tipo de proposiciones se denominan tautologías siempre y cuando su valor de verdad siempre sea verdadero, independiente de los valores de verdad que tomen las otras proposiciones, ¿no es cierto? Ya, eso me decía. Y bueno, habíamos puesto aquí un ejemplo y habíamos indicado que esta proposición era verdadera siempre y por eso se llamaba tautología, pero una manera de comprobar lo que estábamos diciendo era ¿cómo? Haciendo la tabla de verdad. Haciendo la tabla de verdad. La tabla de verdad, ¿no es cierto? Y básicamente necesito hacer la tabla de verdad de esa proposición de la cual yo estoy afirmando que es una tautología. Y claro, la tabla de verdad, ¿sí? Se empieza analizando la proposición que me dieron como dato. Observo que esta proposición está enlazada con la implicación, con el conectivo lógico de la implicación, y está formada a su vez por dos proposiciones, ¿no? Dice en la tabla de verdad, yo voy ubicando todas las proposiciones, ¿sí?, que intervienen en la proposición compuesta de la cual yo estoy afirmando que es una tautología. ¿De acuerdo? Entonces ustedes miraron que es lo que hicimos la clase anterior, ¿no? Comprobamos que efectivamente esa sí era una tautología. Operativamente, ¿qué tengo para demostrar esto? Tengo la tabla de verdad. Ya, eso sí creo que estuvo claro. Entonces, habíamos definido también las contradicciones diciendo que son las negaciones ¿de quién? De las tautologías. Y habíamos dado un par de ejemplos. Un ejemplo, ¿no? Habíamos dicho que la proposición P y no P es una contradicción. ¿Por qué? Porque será falsa independientemente del valor que tomen las proposiciones que la forman. Entonces, aquí habíamos dicho, bueno, aquí se estaba repitiendo los valores. ¿De acuerdo? Tenemos aquí el principio del tercero excluido. Ya. ¿Qué es lo que estamos
haciendo ahora? Estamos ejemplificando la definición de tautología. ¿Con quién? Con unas proposiciones, ¿sí? Que las voy a encontrar en reiteradas ocasiones. Y como las voy a encontrar en reiteradas ocasiones, les han puesto una denominación, les han puesto un nombre. ¿De acuerdo? Entonces, si yo estoy afirmando que esta proposición es una tautología, ¿qué estoy afirmando? Estoy afirmando que esta va a ser verdadera independientemente de los valores de verdad que la forman. ¿No es cierto? Ya. ¿Y qué tengo para mirar esto? La tabla de verdad. Entonces, habíamos dicho que con la tabla de verdad, ¿sí? Yo logro comprobar que efectivamente esta proposición del tercero excluido es verdadera siempre. Por eso es una tautología. Habíamos dicho que esta proposición que representa la negación de la conjunción entre la proposición y su negación, también es una tautología. Entonces, como la voy a encontrar de pronto en algunas ocasiones, le pusieron un nombre, ¿no es cierto? En otras palabras, ¿qué estoy asegurando? Que esta proposición, siendo tautología, es verdadera siempre, independientemente de los valores que lo forman. ¿No es cierto? Eso es lo que habíamos dicho. ¿Cómo demuestro esto? A través de una tabla de verdad. Y efectivamente, en la clase anterior habíamos demostrado esto. Ahora, otro ejemplo de tautología es la proposición que se ha denominado conmutativa de la conjunción. ¿Cómo leeré yo esta proposición? ¿Cómo leerán esta proposición? La doble implicación de la conjunción de P y Q con la conjunción de Q y P, ¿no es cierto? O la doble implicación o el bicondicional de la conjunción P con Q y la conjunción de Q y P, como usted quiera. Ya. Entonces, ¿qué estoy afirmando? Estoy afirmando que es una tautología. ¿Y qué significa ser tautología? Que el valor de verdad de esa proposición va a ser verdad siempre, independientemente de los valores de verdad que tomen P y Q. Entonces, una manera de verlo es con las tablas de verdad, ¿no? Y efectivamente, habíamos mirado que sí, ¿no? Que esta proposición, independientemente de los valores de verdad que toman P y Q, me genera siempre, ¿qué cosa? Un valor de verdad verdadero. Eso decía. Ya, entonces aquí teníamos la propiedad asociativa de la disyunción. Aquí no ha estado hecho el... Ya. Y lo siguiente que estuvimos haciendo es analizando qué significará que esta proposición es una tautología independientemente de los valores de verdad de P y Q, ¿sí? Entonces, ¿por qué será esto verdad? ¿Y qué habíamos hecho ahí? ¿Recuerdan lo que habíamos hecho ahí? ¿Lo recuerdan o no? A ver, déjenme crear una... Me voy a pasar al Word. Pero copiando esta proposición. ¿Ya?
Ya, entonces, ¿qué habíamos dicho? Habíamos dicho que esta proposición era una tautología, es decir, era verdadera siempre, independientemente de los valores de verdad que la formaban, ¿de acuerdo? Y lo que voy a hacer ahora es analizar por qué es verdad aquello que estamos afirmando. Bueno, creo que no necesitaré de nada más. Ya. Entonces, miren. Yo estoy afirmando que esta proposición es una tautología. ¿Tengo derecho ya a decir eso? Sí, ¿por qué? ¿Por qué tengo derecho? Porque en este momento yo acabé de mostrarlo utilizando una tabla de verdad. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una cosa. Entonces, yo tengo una proposición, yo le digo, demuéstrame que es una tautología. ¿Usted qué va a hacer? Va a utilizar la tabla de verdad. En cambio, si yo le digo, analice la proposición, o sea, analice el significado de la proposición P implica Q, si solamente si Q y P es verdadera independientemente de los valores de las proposiciones que la forman. ¿Y qué proposiciones la forman? P y Q. Esa es otra cosa, ¿sí? Entonces yo voy a analizar ese punto, ¿no? Entonces hay que estar claros en qué responder cuando como instrucción tienen que demuestren que es una tautología y qué hacer cuando se pide analizar que la proposición es verdadera independientemente de los valores de verdad de las proposiciones P y Q. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a poner aquí la proposición que yo pretendo analizar. Entonces, yo les tomo eso en alguna prueba, me estoy refiriendo a eso. Creo que había confusión en eso, no sé, ¿no? Ya. Entonces, miren, como información sé que es una tautología, ¿de acuerdo? Y siendo una tautología, ¿qué tendría que pasar con estos valores de verdad? Miren, vamos a poner este. ¿Verdad que esta proposición que está enlazada con el bicondicional está formada a su vez por estas proposiciones? ¿Le están mirando? Por favor, si algo no está claro, usted me interrumpe y me dice, vea, profe, no está claro, vuélvame a repetir, hasta para encontrar otra manera de decir aquello que estoy tratando de explicar. ¿De acuerdo? Ya, entonces, esta es una tautología, sí. ¿Qué tengo como dato? Que es verdadera siempre, ¿no? Por ser tautología. Pero esta proposición no es una proposición cualesquiera, es una que está enlazada con el conectivo lógico de la implicación, ¿no es cierto? De pronto sí pueden mirar todos o desean que les haga un poquito más grande. Puede salir un poquito más grande, por favor. Ya. ¿Ahí será? Sí, ahí sí se ve bien. Ya, sí. Sí. Gracias. Sí, es por el tema de que estoy utilizando un Word. ¿Ya? Entonces, ¿está claro o no está claro? Les vuelvo a repetir, si la instrucción hubiese sido demuestre, compruebe, indique, ¿sí? ¿Por qué esta proposición es una tautología? Usted va a utilizar, ¿qué cosa? Una tabla de verdad, ¿de acuerdo? Pero si lo que se le está indicando es, perdón,
La proposición, analice el siguiente enunciado. La proposición P y Q, sí, solo sí, Q y P, es una tautología independientemente de los valores de verdad de P y Q. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Sí? Va a tomar la proposición, la va a analizar, qué herramientas tiene, tiene los axiomas de las conectivas lógicas, ¿no es cierto? Ya, entonces yo voy a analizar esta proposición. Entonces yo me doy cuenta que esta proposición está enlazada con la conectiva lógica del bicondicional, de la doble implicación, ¿sí? Y que está formada a su vez por dos proposiciones, por la conjunción de P y Q y por la conjunción de Q y P. ¿De acuerdo? Ya. Ahora digo, yo sé que esta proposición es verdadera y me pregunto, ¿cuáles son los valores de verdad que serían permitidos para que esta proposición, ¿sí?, sea verdadera siempre? Es decir, ¿qué valor de verdad le debería dar yo a P y Q y a Q y P? Deben tener los mismos, ya sea verdadero, verdadero o falso, falso. Ya, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, a usted le tocaría analizar de todas las posibilidades, ¿no es cierto? Yo voy a utilizar de una de ellas, entonces yo voy a decir, por ejemplo, yo sé que esta proposición con este conectivo lógico es verdadera cuando la primera proposición es verdadera y cuando la segunda proposición también es verdadera. Y como su compañero nos indicó, también podría yo empezar mi deducción diciendo, esta proposición es verdadera cuando la primera es falsa y la segunda es falsa. Y verdad que eso yo no me estoy inventando. Eso axiomáticamente lo tengo ¿en dónde? En las tablas de verdad de los conectivos lógicos. ¿Sí? Ya. Ahora, me pregunto, pero ¿cuándo será que esta proposición es verdadera siempre? ¿Cuándo será? ¿Ven que estoy haciendo un proceso deductivo? ¿Qué iba a ser? A ver, ¿cuándo será? Cuando las dos son verdaderas. Muy bien. Hice mal, perdón. Hice algo que no era verdad. Entonces, ¿cuándo? Se supone, ahí se supone, ya. ¿Cuándo esto es verdad? Cuando tanto la proposición P como la proposición Q son verdaderas. ¿De acuerdo? ¿Sí? Igual acá, ¿no? ¿Cuándo esta proposición es verdadera? Cuando tanto la proposición Q como la proposición P es verdadera. ¿De acuerdo? ¿Están de acuerdo hasta ahí o no? Sí, profe. Sí, profe. Ya, entonces, yo les pregunto, cuando yo empecé suponiendo, ¿sí?, que la proposición P y Q es verdadera y sabiendo que esta es una tautología, inmediatamente, ¿yo qué puedo, qué inmediatamente me toca concluir? Sin necesidad de haber abierto este análisis que yo hice acá. Que la siguiente también tiene que ser verdadera. Que lo siguiente también
tiene que ser verdadera. Esperen un ratito. Cometí un error aquí. Regálenme un segundo. Ya, ahí está bien. Entonces, miren. Es una tautología. Esta proposición es verdadera. Y yo voy a asumir, ¿sí? Digo es verdadera. Entonces, ¿cuándo? Cuando los dos tienen igual valor de verdad. Entonces, voy a empezar diciendo, si P y Q es verdadera, entonces necesariamente, ¿qué tendrá que ser la proposición Q y P? También verdadera, ¿no es cierto? Ya. Empiezo analizando mi primera proposición. Mi primera proposición dice que debe ser verdadera, pero está enlazada por el conectivo lógico de la conjunción. Y la pregunta siguiente sería, ¿cuándo esa proposición es verdadera? ¿Sí? ¿Cuándo esa proposición es verdadera? Alguien ya me dijo. Solo cuando los dos valores de verdad de las proposiciones que la forman sea verdadero. En ningún otro caso más, la proposición P y Q es verdadera. Entonces, ¿de dónde va a sacar eso? Del axioma de la conjunción. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿el mismo razonamiento puedo hacer aquí o no? ¿Sí o no? Sí, porque prácticamente son las dos proposiciones que se Exactamente, utilizan. son las mismas. Déjame leer. Ya. Usted vaya completándole, por favor. Me equivoqué. Ya. Entonces, ¿es verdad que es el mismo análisis? Solo que aquí usted va a poner ¿a quién? A la proposición Q. Y acá usted va a poner ¿a quién? A la proposición P. Entonces, ya. La proposición Q y P están enlazadas con el conectivo I. Y realizando el análisis, llegué a concluir que es verdadera. Pero ¿cuándo es verdadera? Cuando las proposiciones que la forman también son verdaderas. Entonces, ¿cuál es el valor de verdad que yo le voy a asignar a Q y a P? También es verdad, verdad. Entonces, yo voy a poner eso, ¿no? Este es verdad y esta también es verdad. Y por lo tanto, recién aquí concluyo. ¿Qué van a concluir entonces ustedes aquí? Díctenme, ¿qué pongo ahí? ¿Qué concluyo? ¿Qué concluyo? ¿Por qué hice este análisis? Para demostrar que esa proposición era una tautología. No, yo partí de que esa proposición es una tautología. Yo dije que íbamos a analizar, ¿sí? La siguiente expresión. La proposición P y Q, sí, solo sí, Q y P, es una tautología independientemente de los valores de verdad que tomen P y Q. ¿Sí? ¿Y ha sido cierto o no ha sido cierto esto? ¿Sí? Entonces alguien va a decir, vea, profe, pero también era cuando la primera era falsa, inmediatamente debe concluirse que la segunda es falsa. La respuesta es sí. Sí, su análisis también puede ir por ese lado. Entonces, ¿qué va a concluir? Exactamente esto, ¿no? ¿Qué ha demostrado usted aquí? Que la proposición, y escribe, ¿no? La proposición, ¿qué cosa?
Esta. Continúe. Parece que en el aula solamente tengo 2 que 3 personas y las siguientes no existen. Es una tautología. No, no debería poner así. ¿Es qué cosa? Verdadera, independientemente del valor de verdad yo voy a analizar si está bien lo que yo ubiqué aquí. ¿Estará bien o no estará bien? ¿Qué dicen ustedes? Sí, está bien. Sí, está bien. ¿Ya? Ahí no podemos detallar que le utilizamos con la doble implicación. ¿Perdón? Que es una idea que no se puede decir que la proposición, digamos, es verdadera e independiente porque la doble implicación nos dice que para que sea verdad, todos los valores deben ser verdaderos. ¿No? Sí, sí podríamos también. Sí podríamos. Sí. Sí podríamos. Aquí le voy a hacer... Porque aquí tendría yo 2 posibilidades, ¿no es cierto? A eso me llevó mi análisis. Para que esto sea falso, yo tengo aquí otra gama de posibilidades, ¿no es cierto? Esas son mis posibilidades para que la primera proposición sea verdadera, ¿de acuerdo? Lo que acaba de indicar su compañera. O sea, esta no es una proposición cualquiera, es una que está enlazada con el bicondicional y el bicondicional tiene sus reglas propias. ¿Y qué dicen las reglas propias? Que es verdadera solamente cuando el valor de verdad de las proposiciones que la forman son iguales, o sea, verdad, verdad o falso, falso. ¿De acuerdo? Yo empecé haciendo la deducción con verdad, verdad. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, aquí, ¿cómo le quedaría? Vamos ahora a empezar el análisis con falso, falso. Cambiemos de color, ¿ya? ¿Qué sería ahora? ¿Qué pasó? Verdad, falso. Falso, verdad y falso, falso. Falso, falso, nomás sería para que se cumpla. Ya, entonces, a ver. Una posibilidad para que esto sea falso sería que este es verdadero y este ¿qué es? Falso. Y la otra posibilidad, falso, Falso, falso. Verdadero. verdadero. ¿No es cierto? Tengo otras posibilidades para que eso sea falso. Falso, Con falso. 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 Muy Falso, bien. falso. Ya. Pues todas esas posibilidades son las que usted tiene que analizar. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ya. ¿Y lo mismo ocurre en la otra? ¿Sí o no? Sí, sí. Sí. Sí, no, porque prácticamente lo que hice es cambiar el orden, pero precisamente eso es lo que quiero yo mostrar, ¿no? Entonces, igual podría yo poner, ¿verdad? Bueno, esa vamos a dejar para que usted la concluya, ¿ya? Porque de pronto ustedes van a pensar, pero no es que la profe solamente demostró con verdadero, verdadero, y en la conclusión me está diciendo que es verdadero sin importar los valores de verdad que le ponga a P y a Q. Sin embargo, en el primer análisis, la profe le puso solo verdadero, verdadero. ¿Sí? Es por eso que estoy haciendo el análisis completo de absolutamente todo.
¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, miren, voy a sacar los valores de verdad de la proposición que yo estoy analizando. Vaya comprobando y es... ¿Cuál sería el valor de verdad de la proposición compuesta? En este caso. Y le voy a quitar esto, mire. Realmente esto, si ustedes quieren, lo pueden hacer. Si no, está de más. ¿Por qué diré que está de más? ¿Quién me dice por qué será que debo decir que esto está de más? Porque son la misma proposición. Son las mismas proposiciones, solo que cambia el orden, por decir así. Bueno, sí, vamos a precisar. Entonces, si yo empiezo haciendo el razonamiento, decía, a ver, si esta es una tautología, entonces esta va a ser verdadera siempre. Pero como estaba enlazada con el bicondicional, ¿no es cierto? Tengo dos opciones, que las dos proposiciones tengan igual valor de verdad. ¿Esto qué quería decir? Que sean verdaderas las dos o que sean falsas las dos. Inicialmente así estábamos asumiendo la primera circunstancia, ¿no es cierto? Entonces yo dije, voy a considerar que mi primera proposición es verdadera. Por este axioma de la doble implicación, inmediatamente, ¿qué debo concluir con la proposición Q y P? Sin hacer ningún otro tipo de análisis, que también es verdadera. ¿Y por qué inmediatamente tengo que concluir? Porque como dato yo sé que esta es, ¿qué cosa? Una tautología. Y solamente verdadero sí, solo sí verdadero, me genera un valor de verdad verdadero. ¿Están de acuerdo hasta ahí? Ya. Y luego dije, solo voy a analizar con el verdadero. Y pregunté, ¿cuándo esta proposición P y Q era verdadero? Y ustedes me dijeron, es verdadero cuando tienen el mismo valor de verdad, o sea, cuando P y Q es verdadero a la vez. ¿No es cierto? Ya. Y mi análisis solamente se iba a quedar hasta ahí, hasta que yo ponga mi conclusión, ¿no? Sin embargo, cuando yo puse mi conclusión, yo dije que esta proposición era verdadera independientemente del valor de verdad de las proposiciones que la forman. Entonces, por ese motivo, me hizo falta analizar también la otra situación. Entonces, yo digo, ese bicondicional es verdadero ¿cuándo? No, está mal este color que le pondremos. Pues. No le pongamos nada. Ya, también es cuando es falso, ¿no es cierto? Entonces digo, a ver, asumiendo que la primera proposición es falsa, como esta es una tautología, inmediatamente por el axioma del bicondicional, yo concluyo que mi segunda proposición también es ¿qué cosa? Falsa. Inmediatamente, ¿de acuerdo? Entonces regreso y digo, a ver, ¿qué significa que la proposición P y Q sea falsa? Entonces, ¿y cómo voy a responder? Acordándome del axioma de la conjunción, que decía que esta proposición era falsa, ¿cuándo? Cuando los valores de verdad de las proposiciones que la forman, ¿sí? ¿Eran de qué tipo? ¿Verdad falso o falso verdad? Falso falso, ¿verdad? Recuerdan que esta era la tabla de verdad de la P y Q. Verdad
falso, ¿qué le genera? Falso. Falso y verdad, falso. Falso y falso me genera falso. ¿Sí? Ya. Ahora sí, ya puedo concluir sin ningún problema que esta proposición P y Q, sí, solamente sí, Q y P es verdadera independientemente de los valores de las proposiciones que la forman. Sí, porque ¿quiénes son las proposiciones que la forman? Son precisamente P y Q. Y verdad que en P y Q yo he cubierto todas las posibilidades de valor de verdad. ¿Está claro o no? Sí. Sí, bueno, espero realmente que sí. Entonces, son dos cosas diferentes, ¿no? Insisto, demostrar que esto es una tautología, considero que no tiene un grado de dificultad alto, ¿sí? Analizar la proposición, bueno, de pronto yo por facilidad, ¿sí? Por facilidad visual, sobre todo, para mi razonamiento he utilizado una tabla, ¿sí? Si usted no quiere utilizar la tabla, puede irlo contando, es decir, escribiendo. Yo digo que la proposición esta es una tautología y entonces el valor de verdad de esta proposición puede ser verdadero o falso, o el valor de verdad de estas proposiciones son verdaderas solo cuando los valores de verdad son iguales. Analicemos esta proposición y usted empieza a contarme, ¿no es cierto? ¿Sí? Yo en este caso también les he contado, pero para que me entiendan aquello que les estoy contando, yo he utilizado esta tabla, ¿sí? Que espero haya sido útil. Ahora vamos con la siguiente. Voy a compartirles ahora sí la pantalla. Doctora, una pregunta. Ya, regreso al Word. No. En ¿No? el momento que nos envíe los deberes, ¿debemos realizar solo un caso o todos los casos para demostrar que es una tautología? Verá. Debería demostrar todos los casos. Dependiendo de aquello que esté afirmando el enunciado de esa tautología, ¿sí? Porque vamos a suponer y ya vamos a mirar en el resto de tautologías relevantes que no todas son verdaderas independientemente del valor de verdad que las forman, ¿no es cierto? Sino que P y Q están condicionadas cuando tengan igual valor de verdad, cuando tengan diferente valor de verdad o lo que fuese, ¿no? En este caso, esta estaba condicionada de esta manera y acabamos de ver que el razonamiento está bien, ¿no es cierto? Entonces, usted me dice, ¿tengo que analizarlo en todos los casos? La respuesta es sí, cuando usted tenga esta expresión. Es verdadera independientemente del valor de verdad de las proposiciones que la forman. Porque ahí, ¿qué estoy diciendo? Que yo debo ser capaz de mirar todas las posibilidades de verdad que forman esas proposiciones P y Q. Y aquí en este razonamiento, ¿lo están haciendo o no lo están haciendo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ya. Listo. Chicos, si no entienden, me da la impresión de que no entienden. Y que si entienden, entienden tras que 4. Y cuando yo no entiendo, tengo que preguntar. Porque de Doctora, alguna ¿le puedo hacer una manera pregunta? esto es nuevo. ¿Perdón? ¿Le puedo hacer una pregunta? Dígame. Sobre las tautologías, no podemos utilizar el axioma de la conmutatividad de la disyunción, digo la conjunción aquí. A fin de cuentas son la misma y si son la misma proposición, tendrán el mismo valor de verdad. Exactamente eso es lo que estoy comprobando, ¿no es cierto? Entonces lo que están es demostrando Eso es lo ese que estoy axioma. comprobando. ¿Cuándo voy a poder utilizar eso? ¿Sí? Cuando ya hayamos visto las equivalencias lógicas, ¿de acuerdo? Entonces, esta proposición en este tema no está siendo tratada como una equivalencia lógica.
esta proposición está tratada aquí como un ejemplo de tautología. ¿De acuerdo? Entonces, cuando lleguemos al tema de las equivalencias lógicas, ahí sí, ¿sí? En un ejercicio X, en una deducción X, usted va a decir sí. O sea, la equivalencia lógica me dice que P y Q es lo mismo que decir Q y P. Pero en este momento no podemos hacer lo que usted dice. ¿De acuerdo? Porque precisamente yo estoy tratando de llegar después de de unos 2 temas más a lo que son las equivalencias lógicas, pero eso es otra cosa. Aquí mi proposición está tratada como una tautología. Es un ejemplo de una tautología. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, todavía no está tratada como equivalencia lógica. Vamos con los ejemplos otros de tautología. ¿Qué es lo diferente aquí? Que cada una de estas tautologías no dice, la proposición tal es una tautología, sino que le han dado un nombre, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ya. Para al final lograr tener un grupo de reglas, ¿sí? Que van a servir para hacer deducciones y demostrar algo, ¿sí? En síntesis es eso. ¿Ya? Dice que también se cumple la propiedad asociativa de la disyunción. ¿De acuerdo? Entonces, como esta es una tautología, ¿sí? Yo aplico la definición y digo, esta es una tautología independientemente del valor de verdad de P, Q y R. En otras palabras, estoy diciendo que esta proposición es verdadera independientemente de los valores de verdad de P, Q y R que se le asignen a la misma. ¿De acuerdo? ¿Sí? Si yo quisiera hacer este análisis con la persona que hizo la pregunta de ¿debo analizar todos los casos o no? Respóndame usted aquí. ¿Le tocaría analizar todos los casos o no? ¿Les toca o no les toca? Sí. Sí, porque hay el condicionamiento. Dice que debe ser independientemente del valor de verdad de P, Q y R. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y el análisis sería el mismo. Esta proposición, siendo tautología, es verdadera. Está conectada ¿con quién? Con el bicondicional. Y el bicondicional es verdadero ¿cuándo? Cuando la primera proposición es verdadera o cuando la segunda proposición es verdadera. Y analizo. ¿Cuándo la primera proposición es verdadera? ¿En qué casos? ¿Sí? Como son 3 proposiciones, me tocaría decir ¿qué cosa? Respóndame eso. ¿Cuándo la primera proposición es verdadera? Siempre. ¿Cuándo? Cuando una de ellas tiene un valor de verdad. Ya, cuando al menos una de ellas tiene el valor, un valor de verdad, ¿no es cierto? Por ejemplo, si P fuera verdadera, Q falsa y R falsa, ¿qué resultaría? Verdad, ¿no es cierto? Entonces, esas posibilidades tiene que ejemplificarme en su tabla de verdad, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Me tiene que hacer lo mismo con el otro lado? No, porque usted me está diciendo, esta proposición es verdadera. Si esta proposición es verdadera por este conectivo, inmediatamente yo concluyo que la segunda también tiene que ser verdadera, porque si concluyo que es falsa, entonces estoy contradiciendo el hecho de que esta era ya una tautología. ¿De acuerdo? Sí, entonces, así es como empieza el análisis. Aquí, por ejemplo, en la tarea habíamos indicado que necesitamos comprobar que esto es una tautología, ¿sí? ¿Qué tiene que hacer aquí? ¿Cómo compruebo? Mediante una tabla de verdad. Solo mediante una tabla de verdad y no le estoy diciendo que me explique absolutamente nada, ¿de acuerdo?
Solo tiene que hacer la tabla de verdad. En el caso que yo les estuviera pidiendo que analice, ¿sí? Este enunciado, ahí sí le tocaría hacer la explicación, ya sea describiendo o utilizando las tablas que yo siempre suelo utilizar cuando quiero explicar ese tipo de razonamientos. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, mire, ¿qué es lo único que estoy diciendo? Que esto es tautología. ¿Qué significa que es verdadera siempre? Ya. Vamos. Otro ejemplo de tautología que hemos puesto aquí. Aquí, ¿qué estoy diciendo? Que esta proposición que yo le he llamado asociativa de la conjunción, ¿qué es? Es una tautología, ¿no es cierto? Ya. Y entonces, haciendo el análisis, se llega a determinar que esta proposición es verdadera siempre, independientemente del valor de verdad de las proposiciones que la forman. Y si yo le pregunto qué proposiciones la forman, entonces, ¿cuáles aparecen? La P, la Q, la R, así como puede aparecer, qué sé yo, la P, la S, la T, la Q, la R, la S, la que usted quiera, ¿no? En la tarea yo le pedí que compruebe que es una tautología. Entonces, ¿qué le toca hacer a usted? ¿Qué le toca hacer? La tabla de verdad. La tabla de verdad. No le estoy pidiendo nada más. ¿Por qué en la tarea no le pedí el análisis? Por la dimensión de la tabla. Recuerde que esta, haciendo 3 proposiciones, tiene 8 posibilidades de verdad. Sí, entonces por eso no le pedí. Pero si en alguna ocasión, si en alguna evaluación yo le pido que haga el análisis de esta expresión, entonces usted ya sabe cómo hacerlo, ¿no? Ya. Esta proposición que usted mira aquí, la implicación, ¿sí? De la conjunción de P implica Q con P y Q, dice que es una tautología. Se llama modus ponens, se utiliza muchísimo en las demostraciones, ¿sí? Y me dice que es una tautología. O sea, que esta proposición es, ¿qué cosa? Verdadera siempre, ¿no es cierto? Ya. Entonces, aquí me fue mucho. Aquí vamos a analizar lo siguiente. Me está diciendo que esta proposición me asegura, ¿qué cosa? Que si P implica Q y P son verdaderas, entonces necesariamente, ¿qué tiene que ser el Q? ¿Verdadero? Ya, entonces vamos acá para que le vean, porque aquí no puedo. Entonces, esta se llama modus ponens. Yo les pregunto, a ver, me dicen, la profe dice que esto es una tautología. ¿Qué significa que esto sea una tautología? Que el valor de verdad de esta proposición es ¿qué cosa? Verdadero siempre. Ya. Entonces, ¿qué asegura esto? Asegura que si la proposición P implica Q y P son verdaderas, entonces, ¿qué voy a concluir yo? Que necesariamente Q es verdadera. Que si yo como hipótesis tengo que la proposición P implica Q y la proposición P son verdaderas, ¿sí? ¿Qué concluyo? ¿Sí? ¿Qué concluyo? Como tesis, que Q también va a ser verdadera necesariamente. ¿De acuerdo? Entonces yo lo que he dicho, ¿sí? Lo voy a explicar a través del siguiente razonamiento. Yo sé que esta proposición es una tautología. ¿De acuerdo? Otra vez, ¿qué significa ser tautología? Que su valor de verdad es ¿qué cosa? Verdadero. Verdadero siempre, ¿no es cierto? Es verdadero. Ya. Pero yo digo, a ver, esta proposición que me están dando a analizar está conectada ¿con quién?
con el condicional. Y el condicional es verdadero, ¿en qué casos nomás? ¿En qué casos nomás es verdadero? O más bien dicho, ¿cuándo esta proposición deja de ser verdadera? La primera es verdadera y la Cuando segunda tenemos falsa. verdadero y falso. Ah, ya. Entonces, por ejemplo, aquí mi análisis, yo solo le hice con una. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ya. Para usted, debería poner entonces, a ver, si este es verdadero, este también resultaría ser verdadero, ¿no es cierto? Ya. El compañero dice, si P es verdadero, Q no puede ser falso, porque con la implicación me genera falsedad. Entonces, ese caso queda descartado. ¿Cuál le quedaría como análisis? El otro, ¿no? Falso. ¿Y Q qué necesariamente tendría que ser? Verdadero. Verdadero. ¿Por qué? Porque esta proposición es una tautología. Le queda un caso más. ¿Cuál sería el caso? Que ambos sean falsos. Ah, que ambos sean falsos, ¿sí? Ya, pero cuando ambos son falsos, usted va a analizar y me va a decir por qué no puedo considerarlos, ¿sí? O por qué ese caso no está especificado, ¿sí? En la tautología modus ponens, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, usted en otras palabras le estoy diciendo que si usted quiere hacer la explicación en estas tablitas, ¿no es cierto? Cuando yo tengo condicionado que esto es verdad, solo cuando esto es verdad, ¿sí? A usted le toca hacer, en este caso, analizando que este es verdad, ¿sí? Verdad, entonces este sí es verdad. Cuando este es falso, entonces, ¿qué le pasa a este? Y cuando este es falso, ¿qué le pasaría al otro? ¿De acuerdo? Y analizando las tres situaciones, usted va a llegar a analizar que Q es verdadera. Entonces vamos a iniciar. La primera la vamos a poder visualizar. La otra solo la vamos a poder analizar de forma oral, ¿no? Les digo, esta es una tautología, entonces este es el antecedente, ¿no es cierto? Y este es el, ¿qué cosa? El consecuente. Alguien puede decir, y puedo poner aquí que esta es la hipótesis y esta es la tesis. La respuesta es sí. ¿Qué más puede decir? ¿Qué otra cosa puede decir? Que esta es la premisa y la otra es la conclusión. Ya. Entonces luego dice, esta proposición está conectada, ¿sí? Este par de proposiciones está conectada con el conectivo lógico de la implicación, del condicional. ¿De acuerdo? Siendo esta proposición verdadera, ¿sí? Yo digo, ¿cuándo es que esa proposición es verdadera? ¿No es cierto? Sé que esa proposición, voy a analizar en el caso que esta proposición sea verdadera. Entonces, necesariamente, ¿qué le tendrá que pasar al consecuente? También tiene que ser verdadero. ¿Por qué será? Porque verdad implica verdad, ¿qué le da? ¿Verdad? Verdad. Ya, ahora digo, a ver, voy a analizar la primera proposición. ¿Cuándo es verdadera la primera proposición? Entonces, ¿en qué me tengo que fijar? En que esa proposición, ¿sí? Está enlazada ¿con quién? ¿Con qué conectivo lógico? ¿Con qué conectivo lógico? La conjunción. Con I. ¿Y cuándo una proposición que está enlazada con el conectivo I es verdadera? Cuando ambos son verdaderos. Cuando los dos son verdaderos. Entonces, yo voy a decir eso. Y es mi única posibilidad. ¿No es cierto? ¿Ya? Solo cuando los dos son verdaderos. ¿Ya?
Entonces, ¿usted qué va a tener? Verdad implica necesariamente verdad, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es una tautología. ¿Qué puedo concluir? Que si P implica Q, ¿es qué cosa? Verdadera. Y P también es verdadera. Entonces, mi análisis me lleva necesariamente a decir que Q también es qué cosa? Verdadera. ¿De acuerdo? Pero verdad que esta no es la única posibilidad. ¿Y por qué será que las otras están desechadas? ¿Qué le tocaría hacer? Hacer también el análisis. Aquí es claro. Dice que si estas son verdaderas, necesariamente Q es verdadera. Y que eso asegura modus ponens. ¿De acuerdo? Ya. Vamos a suponer que la otra posibilidad era que falso con qué necesariamente sería. Falso con verdadero. Con verdadero. Uy, falso con verdadero sería, ¿no es cierto? Ah, y si esta proposición fuese falsa, ¿qué implicaría? Haga el análisis. Falso. Falso. Sí. Que P implica Q sería falso y que P sería también, ¿qué cosa? Falso. ¿Sí? Ya. La otra posibilidad es que sea falso, verdad, verdad, falso, etc. ¿De acuerdo? Ya. Vamos a suponer que la primera proposición sea verdadera. Pues P implica Q. Como he dicho que estoy analizando el caso falso, ¿qué necesitaría ser P? Falso, ¿no es cierto? Falso. Falso. Ya, entonces me genera un falso. ¿De acuerdo? Ya. Entonces yo había dicho falso y falso. Y cuando yo aquí hubiese puesto, por ejemplo, verdad o falso, ¿qué pasaría? Sigue siendo falso. Sería falso. Ah, sigue siendo falso. Y eso, es decir, las demás opciones me llevan a deducir que Q necesariamente es verdadero. No, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, es por eso que usted tiene que fijarse en exactamente aquello que le está diciendo para su análisis. Insisto, aquí solamente le decía, si P implica Q y P son verdaderas, ya le está condicionando. Entonces, necesariamente Q es verdadera. Y por eso yo hice mi análisis en este sentido. Esta es una tautología, es verdadera siempre. Eso quiere decir que antecedente verdadero. Y si el antecedente es verdadero, por ser tautología, inmediatamente ya deduzco que el consecuente es verdadero. ¿Sí? Ah, pero ¿cuándo esta proposición es verdadera? Cuando las proposiciones que la forman, o sea, P implica Q y P, son verdaderas. Entonces, y este análisis, ¿me lleva o no me lleva a concluir visualmente aquello que se está diciendo aquí en el lenguaje común? ¿Sí o no? Ya, entonces, la pregunta ahora es, ¿necesitaré hacer el análisis en los otros casos o no? No, porque aquí tengo ya condicionadas. Me está diciendo que la primera y la segunda que tienen que hacer, verdaderas. En cambio, en las otras me decía que es verdadera sin importar el valor de verdad de ellas. ¿De acuerdo? Ya. Espero que a la persona que hizo la pregunta con esto le haya quedado más claro. Este es el modus ponens. Y aquí habíamos puesto un ejemplo, ¿no? Habíamos dicho que tomamos un teorema de la geometría euclidia porque
este modus ponens me exige dos cosas. Que la proposición P implica Q sea verdadera y que la proposición P sea verdadera. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo esas dos condiciones, puedo concluir inmediatamente ¿qué cosa? Que Q es verdadera. Entonces, me está permitiendo hacer una deducción esa regla de modus ponens, pero solo cuando las proposiciones que la forman sea verdadera. Pues por eso aquí yo empecé diciendo que había tomado un teorema de la geometría euclidia y que yo voy a asegurar que el triángulo ABC es equilátero es verdadero. Entonces, en función de eso, yo formulé un teorema que dije, el teorema asegura que la siguiente proposición es verdadera. Si el triángulo ABC es equilátero, entonces la medida de uno de sus ángulos internos vale 60 grados. ¿Sí? ¿Por qué está garantizado? Por este teorema de la geometría euclidia. Entonces, aquí, esta proposición, ¿sí? Tiene la forma de P implica Q. ¿Y qué digo que es? Que ya es verdadera, ¿no es cierto? Ya. En cambio, la proposición, el triángulo ABC es equilátero, es verdadera, tiene la forma de ¿quién? De Q, ¿no es cierto? Perdón, de P. Entonces, mire, aquí está especificado P implica Q y aquí está especificado P. ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Si miran que aquí está P implica Q. Sí. Ya. Y aquí solamente está P. Entonces, las condiciones de modus ponens dice P implica Q, que está aquí, es verdadera. ¿Ya? Y la proposición P, que está acá, también es verdadera. Teniendo como dato, como hipótesis, como antecedente, estas dos proposiciones que tienen estas formas y que son verdaderas, el modus ponens me ayuda a concluir algo. ¿Y ese algo qué será? Concluyan. Bueno, lo he repetido muchísimas veces, ¿no? Si P implica Q es verdadera y P es verdadera, ¿qué pasa Q es con Q verdadera. entonces? Q es verdadera. Entonces, enuncie el Q, ¿cómo le quedaría? Me dice que la medida de La medida de cualquiera de cualquiera de sus sus ángulos es ángulos 60. internos igual a 60 grados es una proposición verdadera. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ya. Pues, no tengo más que mirar que se cumplan las condiciones del antecedente, de las hipótesis, ¿no es cierto? De las premisas de modus ponens para poder concluir algo, ¿sí? Recuerden que cuando yo inicié la clase, en la primera parte, yo empecé diciendo para qué sirven las tautologías. Y las tautologías me sirven para hacer deducciones, ¿sí? Pero estas deducciones se hacen en base a los condicionamientos que me da cada una de estas reglas. ¿De acuerdo? Espero que con esto esté mejor. Bueno, y aquí seguramente yo pedí demostrar que esta proposición es una tautología, que mayor ciencia no tiene, ¿verdad? Porque lo único que tengo que hacer es construir la tabla de verdad. Y lo que he añadido aquí es que usted escriba un ejemplo de esta tautología, ¿sí? Ya. Que tiene que buscar dos proposiciones, una de la forma P implica Q y otra de la forma P, ¿sí? Que estén garantizadas que sean verdaderas. ¿Por qué? Porque teniendo eso como dato, inmediatamente usted va a poder deducir que Q también lo es. ¿Está claro? ¿Sí o no? Bueno, espero que sí. Esta es otra tautología que le pusieron un nombre y se llama modus tollens. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ya, y esta tautología también tiene sus reglas.
¿Qué dice? Ya, que esta tautología asegura ¿qué cosa? Que si P implica Q es verdadera y Q, ¿qué será? Falsa, entonces necesariamente P es falsa. Entonces ya trae esta tautología unos condicionamientos que me van a ayudar a mí a deducir algo, ¿sí? ¿Qué requiere? Tener una proposición de la forma P implica Q verdadera. Y una proposición negada de Q, ¿sí? Falsa. ¿De acuerdo? Para que necesariamente P sea falsa. Ya. Entonces, de pronto yo digo, qué raro este condicionamiento. Voy a analizar si efectivamente lo que ubicó aquí la profe es lo que me garantiza esta proposición de modus tollens. Y analizo. Digo, a ver, me está diciendo que esto es una tautología. Si esto es una tautología, y esta proposición está enlazada con el condicional, entonces tengo visualizado el antecedente y también, ¿qué cosa? El consecuente. ¿De acuerdo? Entonces voy con el antecedente. Si esta es una tautología, esta proposición es verdadera. Y voy a lo que quiero analizar y leo aquí y digo, la tautología modus tollens asegura que sí. ¿Qué cosa dice que es P implica Q? ¿Qué dice? Que es verdadera. Ya me dice, me está diciendo que esa proposición P implica Q es verdadera y Q es falsa, ¿no es cierto? Entonces yo voy a analizar diciendo, perdón, voy a empezar a decir, a ver, en el caso en que el antecedente sea verdadero, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en el caso que el antecedente sea verdadero? Dígame qué va a pasar con las proposiciones que lo forman. ¿Qué necesariamente deberá ser el consecuente si esta es una tautología? Dice que Q es falsa, pero como vemos negación de, disculpa, sí, negación de P, tendría que ser verdadero. Bueno, voy a regresar otra vez. Ya, entonces, yo tengo que esto es una tautología. Yo le digo, si esto es una tautología, ¿cuál es el valor de la proposición que usted está observando? ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? ¿Cuándo esa proposición es una tautología? Cuando es verdadera. Cuando es verdadera siempre, ¿no es cierto? Ahora, analizada con esos condicionamientos, vamos a ver si llego o no llego a lo que la profe está diciendo que asegura modus tollens. Entonces digo, este es el antecedente y este es el consecuente. ¿Están de acuerdo? Sí. Ya. Digo, a ver, esta proposición está conectada. Voy a decir que esta proposición sea verdadera. Entonces, verdadero implica quién me genera una verdad para que esta proposición siga conservando el hecho de ser tautología. ¿Verdad con quién? Con verdad. Verdad con verdad. ¿No es cierto? Por eso estoy diciendo esta situación. Ahora regreso a mi primera proposición y digo, la profe dice que esta proposición es verdadera, pero esta proposición está enlazada con el conectivo lógico de la conjunción. ¿Y esa proposición es verdadera cuándo? Siga. ¿Cuándo? Cuando el valor de verdad, la primera es verdadera y la segunda es verdadera.
¿no es cierto? Ya. Ahora, si la primera proposición es verdadera y la segunda es verdadera, pero la segunda proposición es la negada de Q. Si la negada de Q es verdadera, ¿qué será la proposición Q? ¿Falsa? Falsa. ¿No es cierto? Y entonces, ¿qué estoy diciendo aquí? ¿Qué está diciendo aquí? ¿He ejemplificado o no he ejemplificado aquello que está asegurando la tautología de modus tollens? A ver, miro, ¿qué asegura modus tollens? Lean. Que P implica, ¿qué cosa es? Verdadero. Verdadero. Y ¿Y Q qué es más? falso. Y Q es falso, ¿sí? Y esa situación solo se ha dado cuando el antecedente de la proposición que me dieron a demostrar sea verdadero, ¿sí? Entonces miren, con este análisis ya cumple modus tollens las hipótesis, los datos. Ya sé que P implica Q es verdadera y Q es falsa. ¿Y será que con esos datos ya puedo concluir que P es falsa? ¿Sí o no y por qué? Porque no P ya había deducido que es ¿qué cosa? Verdadero. Y si no P es verdadero, ¿qué será P? Falso. Falso. Entonces miren, con este razonamiento yo estoy diciendo que modus tollens asegura que si P implica Q es verdadero y Q es falso, entonces necesariamente mi P, ¿qué debe ser? Debe ser falso, ¿sí? Y es lo que seguramente yo escribí aquí. Si P implica Q es verdadero y Q es falso, necesariamente P es falso. ¿De acuerdo? ¿Está mejor o no está mejor? Sí. Pero que sí. Hemos puesto un ejemplo de modus tollens, ¿no? ¿Qué necesitaba para hacer una deducción utilizando la tautología de modus tollens? Necesitaba tener una proposición P implica Q verdadera. La proposición que usted está leyendo aquí es verdadera porque la tomé de la geometría euclidiana, entonces ya está demostrada. Y necesito negar Q. Entonces digo, la medida de B igual a 60 grados es falsa. ¿He negado o no he negado la proposición Q? Sí. ¿Sí? En otras palabras, yo pude haber puesto medida del ángulo B, ¿qué cosa? ¿Diferente de quién? De 60 De grados. 60 grados. Ya, entonces aquí ya tengo que P implica Q es verdadero, ¿sí? Y que no Q es falso. Entonces, ¿qué garantiza modus tollens? Que la negada de P, ¿sí? Es verdad. Ya. No la negada de P. ¿Qué garantiza modus tollens? Sí, ¿no? Que la negada de P es falso. ¿Y cuál era P? El triángulo ABC es equilátero, ¿sí? Se está considerando que es falsa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo partí del dato de que P implica Q era verdadero y del dato que no Q era falso. Entonces, ¿qué concluyo? Concluyo no P. ¿Ya? En este sentido, hemos dicho que las tautologías me sirven para hacer deducciones. Aquí solamente he pedido comprobar que es una tautología, que tenía que haber hecho la tabla de verdad. Y que describa un ejemplo de esta tautología, es decir, usted tiene que buscar dos proposiciones que tengan esta forma. Puede hacerle así bonito, ¿no? La proposición P es esta, la proposición Q es esta, P implica Q que es, no Q es tal cosa, y empieza a armar esta verdad, ¿sí? Esta, ¿qué era? Falsa. Y con eso, inmediatamente, modus tollens le dice, usted
tiene la garantía de poder concluir no P. Así es como deberían haber hecho. Esta es la contrarrecíproca. ¿Sí? Doctor, le puse una pregunta. El modus tollens es lo mismo que la demostración por reducción al absurdo. Así es. Así es. Sí, cuando... Cuando miremos un ejemplo de reducción al absurdo, entonces va a poder mirar que efectivamente eso no es verdad porque hay una contradicción con una regla de estas, ¿no? Recuerden que lo que hace la tautología, la lógica matemática es brindarnos herramientas para nosotros poder hacer deducciones. Y esas deducciones me sirven para yo poder hacer demostraciones de los diferentes teoremas en las diferentes teorías. Así mismo es. Esta es la contrarrecíproca, ¿no? Ya, luego llegaremos a mirar que efectivamente la proposición P implica Q es equivalente lógicamente a demostrar esta, ¿no? ¿Sí? Que también se suele utilizar en la demostración de teoremas y justo le dicen, vamos a utilizar la contrarrecíproca, dice. Dice que esta proposición que tiene esta forma es la ¿qué cosa? La contrarrecíproca de P implica Q. ¿Qué afirma? ¿Qué afirma? Pero verá que, bueno, usted sí sabe que esto es una tautología, es verdadera siempre, independientemente para los valores de verdad de P y Q, ¿sí? Pero para obtener la deducción, analizando esta proposición, usted dice que llega a tener dos cosas. Que P implica Q y no Q implica no P, tienen o deben tener ¿qué cosa? ¿Qué cosa El dice que valor de deben verdad tener? para los mismos Igual valores. valor de verdad para los mismos valores de verdad de P y Q. ¿Sí? Entonces vamos a ver si esto es verdad o no. Viendo otra vez que esto es una tautología. ¿Cuándo esto es una tautología? ¿Cuándo dice? Entonces dice esto es verdad siempre, ¿no? Entonces yo voy a tomar el hecho de que me ha dicho que efectivamente estas proposiciones tienen igual valor de verdad solo cuando P y Q sean verdaderas, ¿sí? Las dos verdaderas o las dos falsas. Entonces, y voy a ver qué pasa si P y Q tienen diferentes valores de verdad. Entonces, lo único que voy a hacer aquí es hacer la tabla de verdad, ¿no? ¿Están de acuerdo hasta ahí? ¿Sí? Sí. Sí. Pues P implica Q es verdad. ¿Y qué pasará con no Q implica no P? Falso implica falso. ¿También da verdad o no? Sí. ¿Sí o no? Sí. Pues, ¿cumple el condicionamiento o no? Sí, profe. Sí, cumple. Onicha. Ya, claro, dice P implica Q y no Q implica no P. ¿Qué dice que deben tener? Igual valor de verdad, pero solo cuando P y Q tengan los mismos valores de verdad. Hemos comprobado que sí, que efectivamente pasa eso. ¿Qué pasó cuando tienen diferente valor de verdad? Analice. Hago usted la tabla. Ya le completo. Deme las deducciones. Valor de verdad de P implica Q y de la contrarrecíproca.
Negación de P sería falso y la negación de Q sería y verdadero. verdadero. ¿Ya? Y obviamente P implica Q. Es falso, ¿no es Falso. cierto? Ya. Entonces ya estoy contradiciendo aquello que es verdad en la contrarrecíproca. Entonces ahí no es que eso es verdad independientemente de los valores de verdad que tomen P y Q, ¿no es cierto? Entonces ¿qué cosa? Me está condicionando, ¿sí? Si yo tomo diferentes valores de verdad, entonces ¿sí? Estos no van a tener igual valor de verdad. Analicemos. Ya sé que P implica Q es falso. ¿Cuál será el valor de verdad de la contrarrecíproca? Esta es la contrarrecíproca, ¿no? No Q implica no P. O sea, verdadero implica falso. ¿Qué implica verdadero? Perdón, verdadero implica falso. Falso. Es falso. Falso, ¿no es cierto? Implica falso. Pues con eso, ¿qué concluyo? Que los valores de verdad de P y Q en la proposición P implica Q no son los mismos que en no Q implica no P. Entonces dice que no podemos asegurar que esta proposición sea una tautología. ¿De acuerdo? Sí. Aquí hay un ejemplo de la contrarrecíproca. Aquí le estoy desglosando P y Q. ¿Están leyendo? Sí. Entonces, ¿están de acuerdo que la proposición P implica Q? Entonces, estoy enlazando P implica Q. ¿Están de acuerdo con el enunciado que yo ubicaba ahí? Sí, ya me te acuerdo. Sí, cierto. Ahora vamos a mirar cómo sería el enunciado de no Q implica no P. ¿Qué haría falta? Negar Q, negar P y enlazar eso con la implicación. ¿Habré hecho o no eso aquí? Sí. Aquí me decía que alfa, beta Sí. y gamma son ángulos de un triángulo en P. En cambio, que aquí que la suma es igual a 180 grados. Entonces yo empiezo diciendo que si alfa, beta y gamma son medidas, son las medidas de tres ángulos respectivamente, ¿sí? Y esas medidas, ¿qué digo que ha sido? Distinta de 180. Entonces, ¿estoy o no estoy negando Q? Sí, porque Q decía que era igual, ¿no es cierto? Ya. No Q implica, entonces, P decía que que esas medidas son los ángulos de un triángulo. Entonces, niego P. ¿Qué tenía que haber dicho? Que entonces los dos ángulos no son ángulos de un triángulo. ¿De acuerdo? Entonces, únicamente voy cumpliendo los condicionamientos. ¿Qué me está diciendo? Que las dos proposiciones tienen igual valor de verdad. ¿Sí? Eso me está diciendo. ¿Verdad que la primera proposición es verdadera? ¿Sí o no? ¿Por Sí. qué diré que la primera proposición es verdadera? Porque la tomé ¿de dónde? De una teoría que ya está demostrada, ¿no? Sí. Entonces, por eso digo eso. ¿Ya?
Pues, por lo tanto, ¿qué me obliga a deducir la tautología llamada contrarrecíproca? Que también la contrarrecíproca es, ¿qué cosa? Verdadera. ¿Sí? Y si P implica Q, ¿es qué cosa? Fuese, ¿qué cosa? Falsa, la contrarrecíproca, que también resultaría ser falsas también. Sí. Es lo que decía, miren la contrarrecíproca que está acá. Eso dice. Tienen igual valor de verdades. ¿Para quiénes? Para los mismos valores de verdad de P y Q. ¿Sí? Eso dice. Aquí yo le di el ejemplo. Aquí le debe haber pedido que muestre que esto es una tautología. ¿Cómo lo hace? Con una tabla de verdad, ¿no es cierto? Y describo un ejemplo en esta tautología, ¿no es cierto? ¿Qué debo hacer? Considerar, por ejemplo, una proposición que sea verdadera, ¿sí? Cuando niego y le enlazo con la negación de no Q implica no P, ¿qué garantiza la contrarrecíproca? Que esta proposición es ¿qué cosa? Verdadera también. Verdadera también. ¿No es cierto? ¿Sí? Ya, y si esta proposición fuese falsa, ¿qué fuese la contrarrecíproca también? Falso. Ya, en eso tienen que basarse, en ese ejemplo. ¿Ya? Las leyes de Morgan que también son utilizadas, pues me está diciendo, en otras palabras, cómo operar la negación de la conjunción de dos proposiciones, ¿sí? Como alguien mencionó antes con las equivalencias lógicas, pero aquí insisto que esto no está siendo visto como una equivalencia, sino como una tautología. Y si eso es una tautología, el valor de verdad de esta proposición es verdadera, ¿no es cierto? Ya que es lo que acabo de indicar aquí. Y aquí otra vez el análisis, que espero ya esté mejor, ¿no? Aquí tengo la proposición, sé que es tautología, ¿sí? Está garantizando qué cosa. Voy a analizar qué pasa cuando P y Q tienen el mismo valor de verdad, ¿sí? ¿Y de dónde me saco esa información? De aquello que me están pidiendo analizar, pues. La tautología nos garantiza que la negación de la conjunción de dos proposiciones tienen el mismo valor de verdad que la disyunción de la negación, dice. Entonces está aquí. ¿De acuerdo? Pues tengo garantizadas dos cosas. Si les hubiesen pedido ejemplificar esa tautología, ¿qué datos ustedes requieren ahí? ¿Qué necesitarán tener? Una proposición P y una proposición Q. Una proposición P y Q, ¿qué cosa? Verdadero. Sí, puede ser verdadera o puede ser ¿qué cosa? Falso. Falsa, porque miren, me está diciendo que yo aquí tengo la negada de la conjunción y que la negada de la conjunción tiene el mismo valor de verdad
que la disyunción entre las negadas de las conjunciones simples de P y de Q. ¿De acuerdo? En otras palabras, si usted tiene que esta proposición es ¿qué cosa? ¿Falsa? Si la negada de esto es falso, ¿qué va a ser la negada de la disyunción de no P o no Q? También falso. Si esta proposición es verdadera, usted inmediatamente por la regla de Morgan va a concluir que una proposición, ¿sí?, traducida de esta manera también va a ser falsa. Eso me está diciendo. Bueno, esta es facilita, ¿no? Dice que esta es una tautología. Como solo interviene una, uno puede mirar que esta es verdadera independientemente de los valores de verdad que tienen P y Q. Aquí hemos puesto un ejemplo. Dice que la proposición P está ejemplificada como A es igual a 0 y B es igual a 0. Y la proposición no P, aplicando Morgan, sería A diferente de 0 o B diferente de 0. Estoy negando. Niego otra vez, aplico Morgan, A es igual a 0 y B es igual a 0. Entonces, logré demostrar que tanto la proposición P, ¿sí?, como la proposición Q tienen el mismo valor de verdad. ¿Ya? Luego, en las implicaciones lógicas, llegaremos a ver que es exactamente lo mismo, que P, ¿sí?, es equivalente lógicamente a la negación de P. Si digo que quiero que demuestre que esto es una tautología, lo hará ¿con qué cosa? Con una tabla de verdad. Y si quiero que describa un ejemplo con esta tautología, ¿qué haré? Tomaré la proposición P, cualquiera, ¿no? Ya. Y luego le voy a negar dos veces. Resulta ser que la proposición P y la negada de la misma deben tener exactamente el mismo valor. Es más, van a representar la misma proposición. Aquí está la ley de Morgan para la disyunción, miren. La negada de la disyunción es igual a la negada de P y la negada de Q. Igual, me dice que si esta proposición es verdadera, ¿qué puedo concluir con esta? Que esta también. Si esta es falsa, ¿qué puedo concluir con esta? Que esta también. ¿De acuerdo? Ya. Que en síntesis todo lo que está ahí es lo que hemos explicado ya. Aquí está el análisis otra vez. Analizo. ¿De acuerdo? Aquí consideré los dos casos, ¿no? Cuando tienen igual y cuando tienen diferente. Si no tienen los mismos valores, resulta ser que estas par de proposiciones, sí, no van a ser, no voy a poder concluir que si esta es falsa, esta también, o si esta es verdadera, esta también. ¿A eso se refiere la proposición? ¿Están claros con eso o no? ¿Sí o no? Sí. Recuerde, las tautologías me ayudan a deducir cosas. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Si tengo esta proposición, ¿sí? ¿Qué debe pasar con su negada? Si esta es verdadera, esta también. Si esta es falsa, esta también. ¿No es cierto? Pero eso solamente se cumple, ¿qué cosa? Cuando P y Q tienen, ¿qué cosa? Los mismos valores de verdad.
Porque cuando no tienen los mismos valores de verdad, miren, ¿qué pasó con esta proposición? Con la negación de P o Q y la conjunción de no P y Q. ¿Tienen los mismos valores o no? No. La una es falsa y la otra es verdadera. Eso asegura. Entonces, tomen en cuenta esas cosas al momento de plantear el ejemplo. Si les he pedido ejemplo, ¿no? Ya, entonces, siendo tautología, ¿qué dice? Que esta tautología es verdadera siempre, ¿no? Ya, entonces dice que este par de proposiciones que tienen el mismo valor de verdad, ¿sí? A diferencia de las tautologías, dice que, bueno, no hay una generalización. Suelen llamarse la eliminación de la implicación, ¿sí? Entonces, luego vamos a ver que todas las proposiciones enlazadas con el bicondicional, ¿sí? Y que además cumplen con la condición de ser tautologías, son equivalencias lógicas, ¿de acuerdo? Y decir P implica Q es equivalente lógicamente a decir no P o Q, ¿de acuerdo? ¿Sí? Estas son más fáciles de analizar, creo. Entonces, yo les pedí demostrar que esto es una tautología, ¿no es cierto? Ya. ¿Qué debe hacer? Hacer la tabla de verdad. Y quiero que haga un ejemplo. ¿Qué debería considerar en el ejemplo? Que luego P tenemos que hacer una negación. Sí, entonces usted ahí debería mirar una proposición primero, ¿sí? Que sea ¿qué cosa? Verdadera. ¿Verdadera o qué cosa? Verdadera. Claro que bueno, sí hay ocasiones en las que les piden demostrar que este razonamiento es falso, ¿no? Pero generalmente, cuando yo demuestro que lo que estoy diciendo es verdad, lo que estoy afirmando es verdad, ¿sí? Entonces, hagan los ejemplos en un caso lógico, en un caso real. Entonces, yo digo, si esta proposición es ¿qué cosa? Verdadero. Ya, entonces, ¿qué será la proposición no P o Q? También verdadero. También será verdadero, ¿sí? Ya. Entonces, en una prueba, en un foro, lo que fuese, yo les podría pedir que analicen esto. Entonces, ya saben cómo. Mire, aquí también. Quiere decir que la negada de P implica Q es equivalente a P y la negada de Q, ¿sí? Ya. Entonces, aquí le estoy viendo como tautología. Dice que es verdadera independientemente de los valores de verdad de P y Q. Y eso van a cumplir absolutamente todos los ejemplos de tautología que yo he ubicado aquí. Pero haciendo un análisis, ¿qué me dice esta tautología? Que el valor de verdad de la implicación de estas dos proposiciones es igualito al valor de verdad de esta. ¿Sí? Entonces, yo debo partir de P implica Q, le debo negar, ¿sí? E inmediatamente puedo deducir que esta proposición se puede expresar también de esta manera y que sigue conservando su valor de verdad. Eso en otras palabras. Ya, entonces aquí, bueno, esto es obvio, ¿no? Dice que dada esta proposición, sabemos que es tautología. Por el axioma de la doble implicación se concluye ¿qué cosa? Que estas dos proposiciones deben ser verdaderas, ¿no es cierto? Verdaderas las dos o falsas las dos. ¿Por qué? Porque siendo tautología, la negación de la implicación, toda la proposición tiene que ser verdadera. ¿Sí? Ya. Y dice que
eso se cumple solo cuando, o sea, que el valor de verdad de la una es igual al valor de verdad de la otra, solo cuando los valores de P y Q son los mismos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, si yo les he pedido algún ejemplo aquí, analizará eso, por favor. Tabla de verdad y analice este condicionamiento para que me formule, ¿no? ¿Sí? Puede ayudar también de la tabla de verdad, ahí también se puede mirar. Y creo que esta es la última que hace referencia a la transitiva de la implicación. Y entonces tengo aquí una proposición, dice que esa es una tautología. Siendo tautología, este es el antecedente, este es el consecuente, ¿no es cierto? Está conectada con el condicional, ¿sí? Y esta es verdadera, por ejemplo, cuando esta proposición es verdadera, ¿sí? Y obviamente concluyo que el consecuente debe ser también verdadero, no puede ser falso, porque como es tautología, verdad con falso ya me daría falso y estaría en contradicción con lo que es ser tautología. Analizo la primera proposición, ¿no es cierto? Está enlazada con la conjunción y eso es verdadera cuando las dos son verdaderas. Y aquí dice exactamente eso, si P implica Q y Q implica R, si miran, son verdaderas, necesariamente P implica Q también será verdadera. En otras palabras, que si yo le pido hacer un ejemplo de eso, usted necesita tener proposiciones de la forma P, Q y R, enlazadas como P implica Q y Q implica R, ¿sí? Las dos, ¿qué cosa? Verdaderas. Y si se cumple este condicionamiento, usted puede deducir inmediatamente, ¿qué cosa? Que Q implica R. Recuerde que las tautologías me llevan a dar razonamientos inmediatos, deducciones inmediatas. Entonces se debe haber pedido que esto es una tautología y que dé un ejemplo de una tautología. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ya. Ahora vamos a mirar algo un poquito rapidito. Permítanme compartir la otra. Ya. Ahora vamos a hablar de qué cosas son las deducciones lógicas. Vamos a ir analizando algunas tautologías. Entonces, ¿qué es una deducción lógica? Es aquello que nosotros hemos venido realizando en cada uno de los análisis con las tablitas. Pues yo digo que una proposición Q se deduce de una proposición P, ¿no es cierto? Si bajo la condición de que P es verdadera, Q también lo será. Entonces, para esas deducciones lógicas, yo tengo algunas reglas, me sirven. Solo me sirven algunas. Entonces, ¿cuál es la definición de deducción lógica? Se dice que la proposición Q se deduce lógicamente de la proposición P cuando la implicación P y Q es una tautología. ¿De acuerdo? Eso tiene que estar claro, ¿no? Para indicar que Q se deduce lógicamente de P se utiliza esta notación, ¿no? ¿De acuerdo? Esta expresión como esta no representa una proposición, solamente una noción para decir lo que es una deducción lógica. Y aquí les damos expresiones para decir que, ¿cómo traducir esto? Entonces digo, de P se deduce lógicamente,
de P se deduce lógicamente Q. P implica lógicamente Q. Q se infiere de P se infiere Q. Y aquí hay algunos ejemplos. Dice, podemos deducir que la proposición Q se deduce de las proposiciones P implica Q y P, porque esta proposición es una tautología. Pues, ¿verdad que la tautología en este caso la estoy utilizando para hacer un razonamiento lógico? ¿Sí? ¿Verdad que eso aseguraba o no aseguraba modus ponens? Sí. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, ahora esas tautologías las estoy utilizando en los diferentes ejemplos para hacer deducciones. Ya. Podemos deducir que la proposición no P se deduce de las proposiciones P implica Q y no Q, puesto que esta proposición es una tautología. ¿Y dónde me está garantizado que esto es una tautología? En modus tollens. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ya. Entonces, ¿cuándo voy a utilizar de pronto esas tautologías que yo les ejemplifiqué? Solo cuando estas proposiciones estén enlazadas con el condicional. Porque cuando están enlazadas con el bicondicional, ya no se llaman deducciones lógicas. En muchos de los textos también están dados como implicaciones lógicas. ¿Sí? Cuando está dado con el bicondicional, ahí se llaman equivalencias lógicas. Deducciones lógicas, ¿quiénes me van a servir? Todas las proposiciones que sean tautologías y que estén enlazadas con el implica. Bueno, aquí estamos diciendo qué significa deducción lógica. Si la implicación P implica Q es una tautología y P es verdadero, el axioma de la implicación nos asegura que Q también lo será. ¿Están de acuerdo con esa aseveración o no? ¿Cuándo esta proposición es verdadera? Condicionado que ya P es verdadero. Solo cuando Q sea verdadero. Porque si Q es falso, esto ya no es verdad. ¿Sí? Entonces usted solo tiene que analizar, ¿no? Una proposición Q se deduce de una proposición P si bajo la condición de que P es verdadera, Q también lo es. ¿Sí? Ya le corregiré esto. Mira, aquí está un ejemplo, ¿no? Otra vez. Si la implicación de dos proposiciones y su antecedente son verdaderas, por modus ponens, yo aseguro inmediatamente que el consecuente de la implicación que es también verdadero. Y aquí aparece solo una nueva denominación, ¿no? Ya, dice, las reglas de inferencia expresan un procedimiento para deducir una proposición a partir de otras. ¿Qué es lo que yo he estado haciendo con la deducción lógica? Miren. Profe. ¿Sí? Disculpe que le interrumpa. Lo que pasa es que tenemos otra clase y el profe ya nos está esperando. Ya, listo, chicos. Sí, tienen razón. Ya es las 9:15. Las 9:15. De todas maneras, ya les pondré en la actividad asincrónica con el material que necesiten. Muchas gracias. Damos por finalizado la clase. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe.